En este episodio de La Cuerda Podcast continuaremos desarrollando las implicaciones que tienen las ideas de Taleb en relación con el concepto de antifragilidad. Habíamos comentado en el episodio anterior de la serie que en un mundo que claramente no entendemos y no podemos predecir, lo que le hemos llamado opacidad epistémica, el conocimiento sustractivo, la vía negativa, es una manera más robusta de proceder en el avance del saber respecto a la vía positiva, debido al hecho de que es más fácil saber lo que está mal que lo que está bien. De esa manera, descartando todo lo que está mal, nos acercamos más al conocimiento que postulando unas ciertas cosas que supuestamente están bien, pero que son susceptibles a acabar demostrándose que estaban equivocadas. El segundo gran pilar mediante el cual podemos hacer algo en vez de caer en la inacción y el nihilismo una vez entendemos las bases de las que parte Taleb, tiene que ver con un concepto que Taleb toma prestado del mundo de las finanzas, que es el de la opcionalidad. Estás escuchando La Cuerda Podcast. En finanzas, explicado de forma muy resumida, una opción es un instrumento financiero en el cual se establece una relación contractual donde una de las partes adquiere la obligación, pero no el derecho, de comprar o vender algo en el futuro y la otra parte adquiere el derecho, la opción, pero no la obligación de comprar o vender ese algo en el futuro a un precio acordado. Un ejemplo típico de opción sería el de un seguro. Si yo me compro un seguro para mi hogar o para mi teléfono móvil, yo pago un pequeño plus, un premium, para que si en el futuro le ocurre algo muy malo a mi hogar o a mi teléfono móvil, yo tenga la opción de obtener una compensación a cambio. Y la otra parte que me ofrece el seguro, en caso de que ocurra eso, tiene la obligación de cubrirme. Entonces, en cierta manera, las opciones son una manera en la cual, a cambio de un determinado precio, dos partes pueden realizar una apuesta, por decirlo de alguna manera, en función a una cierta incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro. Si yo compro el seguro y al final nunca me pasa nada, no lo necesitaré y la persona, la entidad que lo vende habrá salido ganando. O sea, la persona que vende el seguro cuenta con que no va a ocurrir nada extraordinario y yo quiero pensar que tampoco, pero por si acaso llegase a ocurrir es por lo cual lo adquiero. Entonces, ya como un pequeño anticipo, una de las frases de Taleb es que, aunque por definición los sucesos raros son raros y pasan poco, lo normal es que conforme pasa el tiempo alguno ocurra. No sabemos cuál, pero algo atípico ocurre habitualmente. Entonces, un aspecto muy interesante de este concepto de opcionalidad es que nos permite conectarlo directamente con lo que Taleb llamaba la visión no predictiva del mundo. Por decirlo metafóricamente, cuando estamos en una situación de opcionalidad, podemos esperar a que el mundo nos enseñe su mano de cartas primero y después jugar las nuestras. Mientras que en ausencia de opcionalidad es cuando dependemos necesariamente de nuestras capacidades predictivas, bastante pobres, porque tenemos que jugar nuestras cartas primero y esperar a que el mundo nos responda. O sea, opcionalidad es como una manera de decir que yo me cubro las espaldas con eso, algo que tengo ahí en la recámara, por si acaso ocurre algo en el mundo que me pueda poner la vida patas arriba. En los seguros, sí. En el término general, opcionalidad es que tienes opciones. Opcionalidad es que si tienes en la nevera varios tipos de comida, puedes decidir comer el que quieras y no estás obligada a comer solamente el que hay. O sea, en general es eso. Pero siempre teniendo en cuenta la asimetría que hay de que para que tú tengas la opción hay otra parte que de alguna manera adquiere una obligación. Claro, en ese caso la obligación la adquiere la nevera. Pero yo no creo que tu nevera se vaya a molestar porque saques un tipo de comida. O sea, el término comporta necesariamente que esas dos partes se vean alteradas de alguna manera. Es decir, tú estás en la obligación de darme a mí el servicio. Si tú quieres. Si yo quiero. Y tú tienes la opción. Y yo tengo la opción. Sí. Vale. Pero entonces, opcionalidad
se definiría así, según Taleb. O sea, yo no puedo decir opcionalidad con el ejemplo de la nevera, por ejemplo. No, O sí eso puedo. es la opcionalidad en lo tocante al instrumento financiero, a Claro, las opciones como instrumento exacto, financiero. vale. Como concepto muy amplio y general, opcionalidad significa que tienes opciones, que tienes un plan A y que tienes un plan B y que tienes un plan C y que por lo tanto no te lo juegas todo a la carta de que tu plan salga bien, porque sabes que si ocurre algo imprevisto, tienes otros planes alternativos. Y por lo tanto es más fácil que acabes estando cubierta frente a lo que pueda pasar. O sea, que a eso vamos ahora, a exponer Exacto. esa idea que Taleb extrae de los mercados, bueno, de conceptos financieros, para extrapolarlo a, yo qué sé, la vida en general. Sí, esto lo conectaremos con la visión no predictiva del mundo, con la opacidad epistémica, Bueno. con la antifragilidad, etc. Entonces, a riesgo de reiterarme, insisto, el punto clave de la opcionalidad es que nos permite coger las riendas de nuestras vidas en función de la información que hay en el presente. Como hemos comentado, el tema de que la incertidumbre y el riesgo están en el futuro y que muchas cosas hasta que no ocurren no se podían saber y por lo tanto están ausentes de todas las predicciones. Ese problema, que es un problema y es un problemón en los casos en los cuales no tengas tu opcionalidad, si tienes opcionalidad ya no es tan problema, porque tú simplemente sabes que cuando el mundo traiga las sorpresas que toquen, tú tendrás margen de maniobra para salir adelante. En ese sentido, un ejemplo muy claro y general de opcionalidad es el hecho de tener ahorros. Por ejemplo, tú si tienes un cierto colchón de ahorros, te da igual que haya una pandemia, un terremoto, una guerra. En cambio, lo contrario a tener ahorros, que sería tener deudas, Ajá. es una cosa que te da, digamos, te quita opcionalidad. Sí. Quiero decir, si yo tengo deudas, necesito saber que no me van a echar del trabajo. Necesito Claro. saber que mis negocios van a salir de la manera Claro. que yo creo que vayan a salir. Necesito que todo salga bien para que mi hijo pueda ir luego a estudiar y darle un buen futuro o lo que sea. Es decir, me vuelvo muy frágil a las predicciones. Sí. Requiero de predecir en un mundo en el que yo creo que a estas alturas ya nos hemos puesto de acuerdo en que nuestra capacidad de predecir es bastante justita. Aparte del dinero, yo diría que en el sentido muy amplio, ejemplos de opcionalidad serían, pues, por ejemplo, tener buena salud física, buena salud mental, tener una red social amplia, todo ese tipo de cosas en las que uno podría imaginar que en el momento en el que todo se va al garete, uno se alegra mucho de disponer de eso. Una idea de Taleb respecto a todo esto que a mí me pareció muy optimista, lo cual está bien, porque ya hemos dicho que a veces puede parecer un poco pesimista el discurso. Sí. Una cosa muy optimista es que en el mundo de las finanzas y del derecho, en ámbitos jurídicos y contractuales, normalmente cuando se identifica una asimetría de ese estilo, a las opciones se les pone un precio. Es decir, ¿tienes un coche? El seguro cuesta dinero. Que tu coche es muy caro, el seguro cuesta más dinero. En general, todas las situaciones en las cuales hay dos partes que son conscientes de que hay una situación de incertidumbre y una de las partes se quiere proteger frente a la incertidumbre, eso se mapea contractualmente en forma de una opción y esa opción tiene un sobrecoste asociado para la persona que se quiere asegurar. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, el concepto de opcionalidad es muchísimo más general que eso y por decirlo de alguna manera, el mundo está repleto de opciones tiradas por ahí. Es como si hubiesen billetes de lotería por los pasillos y por las calles en todos los sitios, simplemente porque el mundo es muy complejo y de toda esa complejidad que hay muchas situaciones en las cuales hay asimetrías y sin embargo esas asimetrías o todavía no han sido identificadas o a pesar de ser identificadas no son fácilmente mapeables en un contrato que se pueda vender. Un ejemplo típico sería el que hemos dicho, tener una red social amplia es algo que te da opcionalidad, pero a día de hoy no hay nadie que te pueda vender amigos de forma convincente. Claro. Eso es algo que hasta cierto punto tienes que construir
Sí, por sí. tu cuenta. Y no es solo eso, es que vivimos en un mundo en el que cada vez más tener una buena idea y ejecutarla puede tener unos retornos altísimos. Por ejemplo, para un científico, para un músico, para una persona que en general dependa de la creatividad, toparse con una buena idea le supone una fuente prácticamente infinita de opcionalidad. Esa persona puede moverse por donde su mente le lleve, descartar todas las cosas que pruebe y vea que no funcionan, quedarse con las que sí funcionan, y eso, en esencia, puede ser el motor de la vida de esa persona y está basado estrictamente en seguir el camino de la máxima opcionalidad. Entonces el asunto para mí resulta doblemente optimista. Primero porque el mundo está repleto de opciones que son o muy baratas o directamente gratuitas. Y segundo porque este concepto de opcionalidad va más allá de lo que es simplemente asegurarse frente a lo malo. No es solamente cuando vengan las cosas malas mi opcionalidad me permitirá que no me hagan tanto daño, que también es verdad. Pero no acaba ahí la cosa. Gracias a la opcionalidad podemos hacer cosas hoy en base a la información que tenemos hoy, que sin necesidad de que pase algo malo, nos aporten un beneficio y un aumento de bienestar en el futuro. Por ejemplo, una situación hipotética que describe Taleb en su libro es la de que él se encuentra con un amigo que le dice: esta noche doy una fiesta, pásate por la fiesta si quieres. En ese momento, Taleb se encuentra en una situación de opcionalidad. Si él quiere ir, él tiene la opción de ir, pero no la obligación, y el amigo tiene la obligación de admitirlo en caso de que él aparezca. Pero ¿y podríamos decir que una vez va y asiste a la fiesta, también todo lo que puede ocurrir entra dentro de los parámetros de la opcionalidad? Exacto, a eso voy. O sea que se expone, ¿sabes? Sí. A lo que voy. Sí. O sea, muchas veces la opcionalidad puede ser un recurso renovable, no es algo que lo gastas y ya está. Él tenía la opción de ir a la fiesta si no le salía nada mejor, así que ahí estaba cubierto, entre comillas, pero es que después en la fiesta él se expone a lo que popularmente se le llama estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Eso es un ejemplo de opcionalidad difícilmente mapeable en un contrato. Es, por ejemplo, una de las ventajas de vivir en una ciudad grande respecto a un pueblo. El pueblo es muy tranquilo, pero la probabilidad de hacer contactos y sinergias, de entrar en proyectos que se están cosiendo, es exponencialmente más grande cuando uno puede estar en el lugar en donde todas las personas que están en ese mundillo están codeándose entre cócteles de gambas. Sí. Es como ir a una jam session. Quiligua. Entonces yo me he expuesto. Sí, tú adquieres opcionalidad. Hasta el punto de que si ves que está todo muerto y ahí no hay nada que hacer, te vas. Entonces, esta idea de la opcionalidad la podemos conectar con una cosa que mencionamos en episodios anteriores, cuando hablábamos de la racionalidad en el contexto amplio, no una racionalidad demasiado racional, no una racionalidad nacida del aula y que se queda en el aula, sino una racionalidad que tiene en cuenta todos los aspectos de la vida, incluso lo que hay más allá de las paredes del aula, en donde justamente una opción es el resultado de juntar una asimetría con esa racionalidad. Toparse con una situación asimétrica de riesgos y tener la racionalidad suficiente como para explotarla. Es decir, paso 1, encuéntrate el billete de lotería, paso 2, agáchate a recogerlo. Si se cumple paso 1 y paso 2, lo que ocurre es que estás poniéndote en posición de aprovechar la opcionalidad del asunto. Que además, cuando tú te topas con el billete de lotería, te has topado con el billete de lotería. Es decir, no has salido a la calle con la intención de voy a ver si me encuentro con un billete de lotería. Y entonces estás ahí obcecado con la idea de que quieres encontrar un billete de lotería. Pero ese no es el espíritu con el que Taleb abordaría la cuestión. O sea, Taleb lo que promulga es salir a la calle con el espíritu del flaneur, que lo he dicho así con acento pomposo francés, porque la palabra lo requiere, que tiene incluso un sombrerito en la A. Y es la idea, que me parece que la utilizó sobre todo Baudelaire. Baudelaire. En su poesía, él también
hacía mucho hincapié en la figura del flaneur de salir. Básicamente lo que quiere decir es salir a la calle sin rumbo fijo alguno. Y es ahí, cuando vas con ese espíritu, cuando te encuentras con las opciones de la vida. Claro. Y cuando puedes encontrarte un billete de lotería, que en este caso pues puede ser un billete de lotería o una persona que te cuenta una historia, que entonces si eres escritor luego vuelves a casa con esa historia y te montas una película y escribes una novela, ¿no? Sí, sí. Y se te ha presentado ese billete de lotería. Y esa idea me encanta a mí en concreto, la verdad. Que ese espíritu que él promulga de salir rollo flaneur por la vida, me parece que tiene que ver también con todo esto, en el sentido de que la opcionalidad te la encuentras un poco con la condición de que vayas con ese espíritu también por la vida, no de buscar, sino de... Bueno, que si quieres puedes buscar. Lo que pasa es que como ya hemos partido de la base de que la pieza clave en el proyecto de tu vida todavía no se ha presentado, no tiene mucho sentido que te emperres mucho en buscarla con lo que sabes hoy. Sí. Simplemente abre posibilidades. Y luego la racionalidad entra en el momento en el que te has topado... Sí, o sea, Taleb siempre habla del flaneur racional. Ojo, Eso significa que si te topas... Mira, se me está ocurriendo una situación en la que tú estás modo flaneur y al mismo tiempo utilizas un poco el cerebro, rollo racional. Cuando improvisas en música, o sea, los mejores improvisadores son los que están en el momento y se olvidan de todo el conocimiento, ¿no? Que les ha llevado a estar en el escenario en ese momento o compartiendo escenario con músicos de renombre y escuchan lo que acontece a su alrededor, reaccionan a lo que acontece a su alrededor, es decir, escuchan a los otros músicos si están improvisando en grupo y utilizan el raciocinio, es decir, el conocimiento que tienen como músicos para improvisar. Es decir, no es un vómito, ¿no? Improvisar no es... punto. Pues no, yo estoy interactuando contigo, entonces... Es ese espíritu de flaneur racional que me parece que encaja muy bien en el contexto, por ejemplo, de una jam session en la que se está improvisando. Sí, o sea, tú no sales al mundo como si tú lo domaras, pero tampoco sales como si fueses una pieza pasiva a la que simplemente le tiene que pasar todo, sino que estás en un diálogo dinámico con las cosas que van pasando. No estás en la luna de Valencia, tu rollo... sino que es esa doble vertiente. Sí, de hecho, yo creo que la frase esta de que está muy bien la inspiración, pero que te encuentre trabajando, que la inspiración te encuentre trabajando, es un poco también lo que hay detrás. Claro. O sea, la opcionalidad está si tú has salido a trabajar. Y entonces ya vendrán las musas y se chocarán contigo. Claro, y si tienes dos dedos de frente, las invitarás a pasar. Con todo esto, el panorama que se nos va pintando es que en este mundo tan epistémicamente opaco podemos tener la sabiduría de la no acción, el conocimiento sustractivo de la vía negativa, y podemos actuar activamente siempre que lo hagamos en situaciones de opcionalidad, en donde la opcionalidad nos permite que las cosas nos beneficien, incluso cuando no salgan como nosotros esperábamos. Dicho esto, no se trata de tomarse la idea de la opcionalidad demasiado en serio y aplicarla en todas partes. Una cosa que Taleb deja muy clara es que en las relaciones más próximas, con la familia, con los amigos, con lo que llamaríamos nuestra gente, lo que ha de prevalecer es algún tipo de código basado en el honor, el respeto mutuo y la apreciación. Porque si no, es fácil convertirse uno en una especie de psicópata que explota cada relación interpersonal y cada situación en términos de opcionalidad
Y entonces, claro, imagínate tú una persona que queda al mismo tiempo con 4 personas y se espera hasta el último momento para saber cuál es la que mejor le va y deja tiradas a las otras. Y Sí, entonces exacto. una vez que está con ella, pero si de repente lo llaman porque le ha salido un plan mejor, se va a la mitad y la deja tirada. Sí, por tener un plan B, un plan C, un plan D. No es una especie de regla universal de maximiza tus opciones siempre en todo contexto a toda costa, ni muchísimo menos. Pero es verdad que explicando todo esto y viendo que estas ideas pueden tener una practicidad en la vida real de las personas, puedes un poco caer en la trampa, ¿sabes? Y revisar de manera obsesiva todo lo que haces. O sea, hay tanta chicha tan utilizable que puedo caer en el bucle mental este de revisar todo lo que estoy haciendo y todo lo que haré en función de justamente todas estas reglas heurísticas que estamos presentando. Sí, yo creo... Vale, creo que te entiendo. ¿Sabes? Es un malentendido habitual cuando tienes Taleb a medio digerir. Es una cosa que ocurre mucho. Te das cuenta de que el mundo es incierto y complicado y que una vez que entiendes lo que Taleb te dice, eso queda resuelto. Y entonces ya puedes empezar a planear y a anticipar y a hacer las cosas bien. Y eso es 100% lo contrario a la moraleja de lo que representa Taleb. Sí. O sea, la posición desde la que partimos es el mundo es complicado, no sabemos nada, sin renunciar nunca a eso. Partiendo siempre desde la posición de humildad epistémica, ¿qué hacemos? Entonces, claro, partiendo de la humildad epistémica, el conocimiento negativo es más robusto que el positivo. Partiendo desde la humildad epistémica, la opcionalidad me permite cubrirme por lo que pueda pasar mañana, tomando decisiones en función de la información que sé hoy, sin necesidad de predecir el futuro. Sí, pero yo lo que digo es que si yo me pongo me puedo volver si súper cerebral, ¿sabes? Teniendo en cuenta todo esto. No, bueno, vale. Mira, yo lo que te diría, y creo que esto es un mensaje fundamental, o sea, yo creo que si tuviese que grabarme algo en la pared para verlo cada día cuando me despierto, de todo esto, sería el hecho de que lo de Taleb se parece más a ir en bicicleta que a aprender las tablas de multiplicar. Ya. Al final, todas las ideas y las cuestiones que propone Taleb no se trata de entenderlas, subirlas al cerebro, darles 20.000 vueltas y empezar a sacar ahí como fideos miles y miles y miles de ideas. Se trata de integrarlas en la totalidad de aquello que somos. Justamente como hemos dicho siempre en este programa, donde el mapa termina, el territorio continúa y nosotros continuamos con él. Una buena comprensión de Taleb ocurre a nivel de todo el territorio. No se queda estrictamente dentro de los límites del mapa. Y eso es una cosa muy difícil de explicar, porque yo creo que cae dentro de lo que no se puede decir bien con palabras. Con todo lo que hemos dicho, yo confío en que más o menos se está entendiendo lo que digo. Lo que pasa que Taleb, o sea, así, en frío, tú empiezas a leer un libro de él y piensas, ¡ay, qué bien se lee! Es fácil de leer y tal. Pero en realidad está exponiendo ideas que, aunque las esté exponiendo de manera clara y sin rodeos lingüísticos de ningún tipo, no dejan de ser muchas ideas, algunas bastante complejas y técnicas, incluso, diría, y que además te pueden confundir porque tienen esa doble vertiente, es decir, son técnicas y son aplicables 100% a la vida real, ¿sabes? Entonces es como que tu cabeza explota, ¿sabes? Sí. Y entonces empiezas a plantearte todo un montón de cosas que haces en tu propia vida y demás. Tú cuando integras un montón de ideas de carácter filosófico, llámalo X, claro, lo más normal es que te rebote en tu persona y empieces a plantearte cosas de tu propia vida. Y yo lo que digo es que no puedes caer en la trampa de sobrepensar, justamente. Ya, pero bueno, 2 cosas. Uno de los eslogans de este programa es, estáis escuchando La Cuerda Podcast, aquí lo importante es lo que no se dice. Las palabras, los ruiditos graciosos que hacemos con la boca son más bien parte del decorado. Y 2, esto que tú me dices me recuerda un poco a lo que hemos comentado alguna vez
de ponerse a resolver muchas ecuaciones de reacciones químicas para digerir mejor la comida en el estómago. Exacto. Un poco la idea de Taleb es que todo este rollo de la opcionalidad no es algo que se lo acaba de inventar él y lo presenta al mundo como una grandísima novedad. Sí. Todo lo contrario, lo que él viene a decir es que a nivel de organismos que somos y a nivel cultural en los sitios en donde estamos con las tradiciones que tenemos, todos tenemos una especie de olfato para la opcionalidad. Todos sabemos detectarla de forma intuitiva y todos sabemos movernos en la vida de manera que le podamos sacar partido a esos billetes de lotería que hay en el mundo. Sí, que al final si lo que no, hace... nos habríamos extinguido. Sí, o sea, que al final lo que hace es decir algo que es evidente y está presente y se ve, e incluso en cierta medida lo sabemos todos, Sí. pero lo describe de manera técnica o de manera extensa en libros y haciendo referencia a ciertos conceptos y tal, como cualquier escritor bueno que se precie, que tú de repente lees un párrafo y se te cae el alma al suelo porque piensas, joder, ¿Sí? yo esto ya lo sabía, pero es que me lo está contando de una manera, Uh-huh. ¿sabes? Sí. O sea, es un poco esto. Una cosa que Taleb siempre menciona es que él se inspira en lo que podríamos llamar la sabiduría de las abuelas. O sea, todo este tema de la antifragilidad, la opcionalidad, la opacidad epistémica, todos estos palabras complicados para decir todo lo que estamos diciendo, son cosas que cualquier abuela del mundo tiene integrado. Justamente por eso digo que Taleb se parece más a ir en bicicleta. O sea, digamos que ir en bicicleta con las ideas de Taleb es lo que hace cualquier abuela. Las abuelas ya saben cómo obrar en condiciones de opacidad epistémica y tener opcionalidad y evitar, o sea, no meterse en grandes berenjenales y la sabiduría sustractiva de la vida negativa y todo lo que tú quieras. Sí. Lo que Taleb diría es, como vivimos en una cultura bastante obsesionada por el último grito y las abuelas están desprestigiadas y nadie se las toma en serio, él ha tenido que escribir todos estos libros con todos los formalismos y toda la complicación para que nos tomemos en serio ese mensaje que siempre estuvo ahí, pero que nadie estaba prestándole atención. Y una pequeña tangente respecto a esto, no solo son las abuelas. Una de las ramas de la filosofía occidental en la que Taleb encuentra un correlato importante a todas estas ideas de la opcionalidad es en el estoicismo. Sin entrar en detalle, porque eso daría para todo un episodio, lo que Taleb comenta es que justamente la actitud estoica frente a la vida es pura opcionalidad. Uno parte de la base de que todo lo que tiene le ha tocado de prestado. Yo tengo un cuerpo más o menos sano, una mente que más o menos funciona, una familia que más o menos me quiere. Me tengo que sentir agradecido por eso, porque me ha tocado en gracia, he tenido suerte. Y algún día tendré que despedirme de todo eso. Y cuando eso ocurra, tendré que hacerlo con la mayor generosidad y gracia posible y no montar un gran teatro. Teniendo en cuenta lo de la opcionalidad, de nuevo, el estoicismo, que así en seco puede sonar a una cosa un poco, no diré pesimista, pero no muy alegre. De nuevo, el estoico no sería el alma de la fiesta. Sí. Lo que Taleb propone es que, cuidado, que gracias a la opcionalidad, el estoico no se limita simplemente a reducir el daño que le puede hacer el mundo, sino que puede incluso ganar activamente. Porque cuando tú partes de la base de que no tienes nada que perder, porque en esencia todo lo que tienes es de prestado, todo el margen que te queda es a ganar. O sea, cada vez que te despiertas y ves que no te has muerto, eso es un pequeño regalo que tienes. Si ajustas tu línea base a decir, yo no tengo nada, cada cosita buena que te pase es un regalo de la diosa Fortuna. Esto es como Zenón, ¿no? Que sufrió un naufragio y tras sufrir el naufragio le agradeció a la providencia haberse liberado de todas sus cargas. Claro, eso cae dentro de lo que los estoicos llamarían, dice Taleb, el nihil perdidit, nada he perdido. En el libro de Antifrágil, Taleb comenta en un par de frases algunas cosas sobre el estoicismo
Hay una en la que yo creo que estoy bastante de acuerdo y suena muy resultona, que viene a decir que un estoico es una persona que transforma el miedo en prudencia, el dolor en información, los errores en iniciación y el deseo en acción. Y luego la otra, en la que yo personalmente estoy menos de acuerdo, es la de que un estoico es, por decirlo de alguna manera, un budista con mala leche. Un budista que le enseña el dedo del medio al destino. Que bueno, la frase es graciosa. Lo que pasa es que yo creo que los budistas pueden llegar a ser bastante más malotes de lo que Taleb sabe. Eso te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Que los budistas no tienen carácter? Yo creo que Taleb tiene esta imagen del budista tranquilo, que no mata una hormiguita. En paz con el universo. Y es verdad que el budismo es muy pacifista. Sí. Pero que se pase una temporadita por un monasterio zen, por ejemplo, para que vea lo duro que es el entrenamiento y la rutina que llevan en esos sitios. Let me give you a sobering statistic. More than 50% of psychology papers do not replicate. Okay? I'm sure that more than 99% of what your grandmother told you holds and will hold. Y por último, abrimos la última sección de este episodio hablando de una cuestión que Taleb le llama la piedra filosofal, con ese nombre tan grandilocuente. No es Harry Potter, ¿eh? Ojo. Cuidado. No. Se pasa buena parte del libro anticipándolo como si fuese una gran revelación que está por venir y vamos a emplearnos con ella. Como hemos comentado en más de una ocasión, a pesar de que no podamos saber en el futuro qué cosas van a ocurrir, sí que podemos saber en el presente que las cosas frágiles tenderán a desaparecer más frecuentemente que las que no lo son. Un ejemplo que suele poner Taleb de esto es el de las abuelas, que a pesar de ser grandes repositorios de sabiduría ancestral, son más sensibles a cambios bruscos de temperatura o estresores diversos, de manera que, por norma general, si no tenemos ninguna otra información, sabemos que una persona de 85 años tiene mayores probabilidades que una de 25 de, a lo largo de un año, sufrir algún evento inesperado que desemboque en un desenlace fatal. De hecho, el Taleb, con un poco de sorna, tiene aquí un subtítulo dentro del capítulo de la piedra filosofal que se titula ¿Cómo perder una abuela? Y tiene una frase que dice así: no cruces un río si la profundidad media es de 1,20 m. A ver. Vale. ¿Me lo explicas? A eso vamos. En pocas palabras, lo que Taleb entiende por la piedra filosofal es el heurístico, el truquillo para salir del paso, que nos permite en la vida real identificar cuáles son las situaciones en las cuales se da fragilidad o antifragilidad. Es decir, podemos entender muy bien en el plano teórico lo que es la antifragilidad y cómo funciona y por qué es importante, pero si no tenemos una manera de detectarla en nuestro entorno y en nuestra vida, claro, de poco nos vale. Entonces, el punto fundamental para detectar situaciones de fragilidad y antifragilidad pasa por identificar lo que Taleb le llama situaciones de convexidad y de concavidad. Ojo, te voy a volver a pedir que me hables en cristiano, por favor. Sí, a ver. En este contexto hace alusión a las cosas que crecen más lento o más rápido que lo lineal. Por ejemplo, si yo te doy 1 euro y tú me das una galleta, yo te doy 2 euros y me das 2 galletas, te doy 3 euros y me das 3 galletas, la gráfica que describe las galletas por euro sigue una línea recta. Te doy el doble de euros, me das el doble de galletas. La mitad de euros, la mitad de galletas. Lo mismo de euros y lo mismo de galletas. Una raya recta. Una raya recta de 45 grados. Ya, bueno, que sube, en todo caso, claro. Si tú me das, o sea, si yo te doy más euros, tú me das más galletas. También. Por eso va hacia arriba, claro. Sí, pero lo importante es que la proporción es constante. Vale. Digamos que las galletas no tienen oferta. En cambio,
Si yo te hago oferta porque me compras muchas y te digo, por 1 euro te doy una galleta y por 2 euros te doy 3 galletas y por 3 euros te doy 5 galletas, si hacemos una gráfica de eso, la línea crece más rápido que la línea recta que habíamos dicho al principio. Eso es una línea convexa. Vaya, que la curva es más pronunciada. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ahora que estamos todos es eso. familiarizados con curvas. La manera en que se ve muy fácil es cuando algo tiene oferta, cuando dices, paga 2 y llévate 3. Ese tipo de ofertas en la que si compras más, te salen más baratas las siguientes unidades. Sí. Eso está definiendo una situación de convexidad, en donde cuanto más dinero pones, proporcionalmente mayor cantidad de producto obtienes. El ejemplo contrario que Taleb suele utilizar es el de nuestro estado de salud en función de la altura desde la cual saltemos. Si mi estado de salud es correcto y salto desde 1 metro, no me pasa prácticamente nada. Si salto desde 2 metros, a lo mejor ya mi salud sufre un pequeño declive. Si salto desde 4 metros, ya mi salud sufra un deterioro importante. Si salto desde 8 o 10 metros, probablemente mi salud sufra un evento terminal. En este caso, mi estado de salud decrece por cada metro extra de altura, pero lo hace de forma acelerada. Cada vez que duplico la cantidad de metros, la cantidad de daño aumenta más que el doble. Y cuanto más lo aumento, desproporcionadamente más aumenta el daño. Frente a esa situación, lo que Taleb diría es que yo soy cóncavo frente a las caídas desde una cierta altura. O sea que, para resumir, convexidad es lo que tiene un beneficio acelerado y concavidad lo que tiene un deterioro, un daño acelerado. Aquí la aceleración juega un factor determinante. Claro, la aceleración es justamente lo que hace que sea más que lineal. Y esto que estamos comentando es una manera un poco más técnica de definir la fragilidad y la antifragilidad. Justamente lo que sufre un daño desproporcionado cada vez que aumenta un poco el estresor es lo frágil. O sea, lo cóncavo es frágil y lo convexo es antifrágil. Sí, que no dejan de ser unas tecnicidades. Claro, al menos yo cuando me topé con este capítulo me lo salté bastante, ¿eh? O sea, di como unos saltitos. Vi unos gráficos, dije, uy, concavidad, convexidad. Pero sí, o sea, es lo mismo que... No, pero en verdad es muy importante porque yo creo que resume muy bien la esencia de la cuestión y una vez que se entiende es mucho menos rebuscado de lo que parece. Es que además si tienes el gráfico a mano, justamente porque es gráfico, lo estás viendo. O sea, no es una idea abstracta que da vueltas en tu cabeza, sino que ves lo que ocurre. Sí, esto si queréis podéis buscar en internet función cóncava, función convexa y se puede ver la pinta que tiene. Pero vamos, para no marearlo mucho, ya que esto es un soporte estrictamente sonoro, vamos a intentar no estar mucho rato con las curvas para arriba, curvas para abajo. No, que además estamos un poco hasta el gorro de las curvas. No paran todo el día. Coño, con el coronavirus. ¿Cómo está la curva en Valencia? Ya lo puedo cortar esto, es igual, pero siempre están con la curva para arriba. En serio. O sea, hasta el punto que vas caminando por la calle y lo que la gente se dice cuando se encuentra en el barrio es ¿pero no había bajado la curva? Y es la conversación casual que tiene la gente por la calle. ¿No había bajado la curva? Que hasta ahora, hasta la fecha, las curvas gráficas nos daban igual. O sea, en su vida esa señora había visto una curva probablemente. Que igual era matemática. Pero bueno, en fin. Procede, por favor. Que por cierto, esto que dices, la razón por la cual se va todo al garete cuando se colapsan las UCIs es porque nuestra situación en las UCIs es fuertemente cóncava. En cuanto se empiezan a llenar, en cuanto el sistema sanitario está bastante cargado, cada unidad extra de enfermo que entra supone una carga desproporcionadamente mayor, hasta que al final se para todo y se va a freír espárragos. Y en cambio, si nos ponemos del lado del coronavirus, el coronavirus está en una situación muy convexa,
porque si consigue infectar al doble de personas, ese doble de personas infectarán a mucho más del doble, y eso es lo que hace que tenga el crecimiento exponencial. Bueno, no es exponencial puro porque la exponencial es infinita, pero tiene una parte que se aproxima muy bien con un crecimiento exponencial. Y justamente es exponencial porque es más que lineal. Entonces, como hemos mencionado antes, lo que nos permite obrar en un mundo que no entendemos, lo que nos permite aplicar la visión no predictiva del mundo, es lo que habíamos llamado la opcionalidad, que es cuando tenemos más que ganar que perder ante una determinada situación. Esto, de nuevo, lo podemos traducir en términos de convexidad. Y entonces, aquí viene el girito. Cuando yo te ponía el ejemplo de que si yo te doy el doble de dinero para galletas, tú me das más del doble de las galletas, Sí. estábamos describiendo una situación convexa, pero es una situación convexa que yo controlo. Yo sé exactamente cuánto dinero te doy y cuántas galletas recibo. Sí. El punto aquí, la razón por la cual la piedra filosofal es importante, es porque en muchas situaciones en el mundo yo no controlo lo que está pasando. Vamos a suponer que yo tengo una bolsa, un saco negro con billetes dentro y yo meto la mano y aleatoriamente saco un billete de los que hay, que puede ser de 5, de 10, de 50, de 100, y entonces saco un billete al azar y te compro galletas con ese billete. En ese momento estoy en una situación de incertidumbre, y en esa incertidumbre lo que pasa es que cuanto más extremo es el billete que yo saco, es decir, cuanto más alto es su valor, desproporcionadamente más galletas consigo. Y ahí ya nos acercamos muy bien a lo que es una definición operativa de la antifragilidad en el mundo real. A mí me va a interesar meter muchas veces la mano en el saco y me va a interesar tener la mayor cantidad de accidentes posibles, que me salga muchas veces ese billete grande, porque a pesar de no poder yo controlar voluntariamente qué billete me va a salir, me interesa participar en ese juego. Porque cada vez que saco billete grande obtengo una gran cantidad de galletas, desproporcionadamente más que si hubiese sacado muchas veces el billete pequeño. Ya, la ludópata que llevo dentro está dando saltitos de alegría dentro de mi cabeza ahora. Porque tú piensas, ostras, mira, tengo 100 euros para gastar, me voy a ir al bar y los voy a meter en la máquina, esa que da tumbos, y salen La tragaperra. las tragaperras, sí, esa que te pueden salir 3 sandías y ganas el premio gordo. Y puedo ir echando ahí monedas hasta el fin de los tiempos, apostando por a ver si me sale. Bueno, ¿tú tienes monedas infinitas para estar hasta el fin de los tiempos? No, pero yo tengo 100 euros que podría ser el equivalente a meter la mano dentro del saco 100 veces, ¿no? Sí, pero la máquina no se comporta de forma convexa. Cuando tú metes 100 euros, no puedes ganar muchísimo más que si metes 50. Ajá. O sea, de media tenderás a ganar el doble. Si juegas el doble, ganarás el doble. Y en cualquier caso, esa máquina está configurada para que las probabilidades estén a favor de la máquina. Claro, O sea que a la larga, a pesar de que una minoría de los que jueguen saquen dinero, la gran mayoría acabarán perdiendo más que ganando. Y de esa pérdida que han tenido sale la ganancia que se reparte mayoritariamente los dueños de la máquina y minoritariamente los 2 o 3 afortunados que hayan sacado premio. Claro, o sea que con el ejemplo del saco, o sea, tú cuando metes la mano en el saco, La cuestión fundamental con el saco, ¿dónde está la vida real ahí? la vida real está en que el saco tiene incertidumbre, por una parte, yo no sé lo que va a salir, pero por otra parte está en que tú me haces oferta. En que si yo te doy cada vez más dinero, tú me das proporcionalmente cada vez más galletas. Entonces son las dos cosas. En el ejemplo de la máquina tragaperras, la máquina tragaperras no te hace oferta. No, está configurada de una manera muy determinada. O sea, vamos, yo no he tocado una máquina tragaperras en mi vida y me puedo estar equivocando, pero hasta donde yo sé, si tú le metes 10 euros y te toca un multiplicador que te devuelve el doble, te va a devolver 20. Y si yo le meto 100 euros, pues el multiplicador me va a devolver 200.
Una situación de convexidad sería que si yo meto 10 me devuelve 20 y si meto 100 me devuelve 800. Que entonces a mí me saldría a cuenta jugar fuerte, porque si gano con la apuesta fuerte, gano mucho más que lo que proporcionalmente me habría tocado ganando con la apuesta suave. El mejor lugar y momento para escuchar La Cuerda Podcast es aquí y ahora. Lo fundamental de todo esto es precisamente que cuando nosotros identificamos en la vida real una situación en la cual, conforme va aumentando una cierta causa, la consecuencia que se obtiene aumenta de forma desproporcionada, si esa cosa que aumenta de forma desproporcionada es buena, hablamos de que estamos frente a un caso de sesgo de convexidad. El sesgo de convexidad es que una situación nos beneficia más de lo que debería si la relación fuese estrictamente lineal. Las galletas, si me haces oferta, eso tiene sesgo de convexidad. Por otra parte, lo de las caídas desde una cierta altura tiene sesgo de concavidad. Y como hemos partido de la base de que el mundo es hipercomplejo y que no podemos entender exactamente cuáles son los eventos que van a configurar el futuro a nivel fino hasta que ocurren, lo que sí que podemos saber con certeza es que el futuro traerá sorpresas, por definición, y que si nos ponemos en situación de beneficiarnos del sesgo de convexidad en diferentes circunstancias, no tenemos más que sentarnos, esperar a que la vida nos dé las sorpresas, y como una de las características que tienen estas sorpresas es que muchas veces son mucho más grandes de lo que nos esperábamos, los resultados que se derivarán de ello gracias al sesgo de convexidad serán desproporcionadamente más grandes. Y esta es fundamentalmente la razón por la cual Taleb nos dice: prefiero ser tonto y antifrágil que superinteligente y frágil. Y de hecho así es como obra la selección natural, que a pesar de que cuando uno mira el resultado final pueda dar la sensación de que detrás hay algún tipo de diseño, prácticamente diríamos diseño inteligente, en verdad lo que está ocurriendo es que una fuerza ciega, obrando en términos de opcionalidad, es decir, probando de todo, quitando lo que no funciona y conservando lo que funciona, se expone a situaciones de convexidad, en las cuales a veces un pequeño cambio aporta un pequeño beneficio y de repente un segundo pequeño cambio aporta un beneficio mayor y un tercer pequeño cambio aporta un beneficio muchísimo mayor. En resumen, que cuando tenemos situaciones de opcionalidad más un sistema de filtrado, y en casos en los que haya convexidad, el resultado muchas veces es tan espectacular como el de la propia selección natural, haciendo lo que la selección natural hace. Y por conectarlo con cuestiones que hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, una persona que intente tener una base de ahorros, que intente tener un cierto nivel de salud física, mental, una cierta red de contactos, una red social saludable, etcétera, etcétera, en la medida en que eso le expone a oportunidades que vendrán en el futuro y todavía ni sospechamos, y siendo muchas de esas oportunidades mucho más grandes de lo que podíamos prever, esa persona que tiene todas esas fuentes de opcionalidad se encuentra en una situación convexa frente a lo que le traiga la vida y está en posición de decirle a la vida: oye, tráeme imprevistos, tráeme eventos inesperados. Y ahora, sin entrar en política, un ejemplo que se me ocurre a bote pronto es el de que muchas veces cuando hay una gran crisis o catástrofe, suele salir por las noticias que los ricos más ricos aumentan un 60% su riqueza. La razón por la cual eso estaría ocurriendo es porque esas personas han conseguido posicionarse, gracias a la opcionalidad que les da todo el capital que tienen, de una forma convexa frente a las adversidades que trae la vida. Tiene su lógica. Insisto, esto es un argumento hablando puramente desde la probabilidad y la estadística. No tiene que ver con si esto es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto, si... Bueno, pero los juicios de valor es muy fácil lanzarlos. O sea, tú puedes hacer una apreciación en base a la estadística, pero lo más normal es que el ser humano tienda al sentimentalismo y a ponerse el filtro de la emoción y empezar a culpabilizar y a de todo.
Sí, yo por eso hago este pequeño disclaimer. Esto que yo digo es algo muy general que seguramente se podrían buscar ejemplos similares en reacciones químicas, en colonias de hormigas o en pedrolos flotando por el universo. Y si alguien se quiere molestar, pues mira, yo no es la intención. No, es que justamente antes, y esto, insisto, lo podemos cortar y voy a ser escueta, estaba paseando por el barrio y aquello que detectas una conversación justo cuando pasas por delante de dos personas que están hablando. Y lo único que capté con claridad fue: es que los ricos siempre se llevan todo el pastel. Así, con tono afectado, ¿sabes? Y puede ser verdad. Pero yo creo que la cuestión, para terminar así en una nota más alegre, es que en la medida en que tengamos nuestras propias fuentes de opcionalidad, todos somos a nuestra manera ricos. O sea, todos conocemos personas, o nos ha pasado a nosotros mismos, de estar en situaciones no tan buenas en la vida y de repente que ocurran cosas inesperadas, enganchar una buena racha y mejorar una barbaridad. Sí, sí, sí. Eso es consustancial a la condición humana. Todos pasamos momentos muy bajos y si la suerte acompaña, que a lo largo de la vida en algún momento suele acompañar, pasamos momentos más altos. Y en la medida en la que eso pasa, es justamente porque hemos sacado partido de algún tipo de convexidad. Y porque teníamos algún tipo de opcionalidad. Y bueno, por poner algunos ejemplos más al vuelo, suponte que cada vez que tú y yo tenemos un desacuerdo de opiniones, por cada opinión en desacuerdo, el nivel de enfado se va multiplicando. En esa situación somos cóncavos. Y lo mejor que podemos hacer es no discutir. O sea, si queremos destruir nuestra relación, no tenemos más que seguir adelante por ese camino. Pero como detectamos una situación de daño acelerado, podemos decir, ojo, que ahí podemos tener un resbalón, y ese resbalón, en caso de que se convierta en algo extremo, redundará en una cantidad brutal de daño y se irá todo a tomar viento. En cambio, por ejemplo, suponte que salgo un día a hacer deporte y me siento mejor, pero salgo 2 días a hacer deporte y me siento mucho mejor. En esa situación, hasta un cierto rango, hacer más deporte me aporta cada vez más bienestar, de forma más que lineal. En esa situación yo sería convexo frente al deporte. Y en la línea de lo que hablábamos antes, de que en las grandes ciudades una de las cuestiones a favor que tenemos es que hay más opcionalidad por el hecho de que hay más gente por ahí, algo que nunca está de más repetir es que está bien aplicar ese refrán que dice tú siempre prueba porque el no ya lo tienes. O sea, si estás buscando trabajo, echa el currículum si no estás seguro. Si estás... Si estás buscando pareja, lo vas a decir, ¿eh? Lo tienes en la punta de la lengua, ¿eh? No. Mi profe de cine, en sus clases siempre lanzaba frases lapidarias todo el rato. Y una que decía es que la estabilidad no es necesariamente buena y que puede ocurrir una irregularidad y ser sumamente traumática, en el sentido de que va a ser muy dramática. Y me estoy imaginando ya la curva, ¿eh? Por ejemplo, y puso el ejemplo de enamorarse. O sea, eso es una inestabilidad brutal en tu línea de la vida, que está recta, y de repente hace ¡fu! Se dispara todo y tienes ahí una situación de irregularidad que, bueno, a ti pues te beneficia porque estás in love con el universo. Mientras dure, sí. No, pero esto que dices es súper interesante, porque es verdad que cuando tú identificas una situación de antifragilidad, la regularidad es mala, comparativamente. Porque, como habíamos dicho, la irregularidad es lo que asegurará que de vez en cuando toquemos un palo extremo que haga que, gracias al sesgo de convexidad, obtengamos un beneficio desproporcionadamente mayor del que tocaba. Si yo soy muy regular y nunca toco ese palo extremo, entonces me voy a quedar siempre con el beneficio mediocre. Entonces, a pesar de que la regularidad me pueda mantener bien en ese aspecto, me está causando comparativamente un perjuicio
respecto a lo que sería la situación de irregularidad, en donde yo de vez en cuando me puedo ir para el extremo bueno y para el malo, y sé que cada vez que me vaya al extremo bueno ganaré de forma desproporcionadamente un beneficio que compensa con creces el cada vez que me vaya por el extremo malo. ¿Cómo vivir una vida feliz en un mundo que no entendemos en 3 cómodos pasos? ¿Vas a escribir un libro? Si no me roban la idea, sí. Si nadie se entera de esto. Paso número 1. Detectar situaciones de concavidad y evitarlas como la peste. Paso número 2. Detectar situaciones de convexidad, o sea, beneficio acelerado, y abrazarlas con los brazos abiertos. Paso número 3. Siéntate a esperar, porque eres más bien limitadito y el futuro te deparará sorpresas que no anticipabas. Y en situación de convexidad tenderás a alegrarte más que a cabrearte con el resultado de esas sorpresas. Ya está. Firmado Federico Barriano. Yo creo que esto puedo venderlo a 2.000 euros la sesión. Y si nada de esto te convence, pues en un cómodo paso, vía negativa y simplemente siéntate a esperar. Y de repente hace ¡fu! Pero